Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Es que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que esa es una de las cosas que da el oficio que tenemos, de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. Hola, ¿qué tal? Es un honor para mí y un gustazo formar parte de la serie Lumbreras del cine mexicano. Agradezco mucho la invitación. Esta es una coproducción de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el Festival de Cine de la misma universidad de la Secretaría de Difusión Cultural. Yo soy Gaby Hernández y tengo el honor hoy de estar aquí con una persona a la que admiro muchísimo, Juan José Medina. ¿Cómo estás? Bienvenido a Lumbreras del cine mexicano. Muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí en este festival y ser parte de este programa. Oye, pues a ver, Juan José, vamos a empezar. Se me ocurre arrancar con un planteamiento muy general y luego con una primer pregunta. Perfecto. El cine en México es muy especial porque, al menos desde que yo estoy viva, se construye desde la crisis, ¿no? O sea, siempre ha tenido muchísimos desafíos y sobre todo en temas medulares, ¿no? Como el financiamiento, la distribución, el consumo, ¿no? Ese tipo de cositas que le afectan y todo el tiempo son desafíos que no se han logrado resolver. Sin embargo, hay algo que sucede en contraste que es asombroso y es que hay muchísimo talento y creatividades de primer nivel, ¿no? Entonces pareciera que no es tan complicado porque ves a personas tan brillantes, ¿no? Hay muy buena reputación de los creadores y de las creatividades mexicanas y tú eres uno de esos casos, ¿no? Entonces, ante un ecosistema tan complicado que ya desde hace muchos años se vive en el cine mexicano, platicar con personas como tú, ¿no? que lo están logrando con mucho trabajo, claro que sí. Pero que lo están logrando, pues para mí es inevitable y creo que una pregunta fundamental para comenzar es ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su infancia? Tuve una infancia terrible, no te creas. Obviamente, mira, cuando hablamos de animación, la mayoría de los autores empiezan diciendo, sí, es que yo cuando era niño me gustaba dibujar y hacer monitos de plastilina y tal. Bueno, pero esa es una actividad de cualquier niño. Yo creo que es inherente a la naturaleza de los pequeños, sí. el manifestarse por medio del dibujo, la plastilina, la escultura, etc. Es algo muy normal, realmente eso no nos hace en lo absoluto especiales. Todo niño disfruta con eso, todo niño disfruta inventando historias. Sí. Tú les das a un niño que no tiene muchos recursos un par de piedras y se pone a jugar con un par de piedras inventando historias, pensando que esas piedras son carritos, que son héroes, que son extraterrestres, lo que sea. Entonces la parte lúdica está ahí. Lo que pasa es que el sistema educativo hace que de pronto nos enfoquemos más en otras cosas y descuidemos un poquito la parte de la creatividad. Entonces pues ya se empieza a perfilar a estos pequeños que pasan la adolescencia y se les prepara para una vida productiva donde tienen que ser abogados, doctores, contadores, administradores, etcétera, etcétera. Y la parte creativa quedó como algo de su formación, como algo de su infancia, pero habemos algunos necios que queremos seguir jugando y que queremos seguir explorando el interior de nuestra mente y trabajamos con la creatividad. Y a final de cuentas resultamos ser tan productivos como todos los otros que se fueron por el camino de un poco más de seguridad, de estabilidad, dado que las industrias creativas en nuestro país pues, representan una fuente de ingresos muy importante. Estamos hablando de casi entre el 4 y el 6% del PIB nacional. Entonces, sí, nos verán como niñotes que estamos ahí jugando con muñecos, pero toda la industria creativa realmente representa una derrama económica muy importante y una generación de empleos también sin igual. Entonces, tenemos que balancear eso que tú decías. Como consumidores somos el cuarto lugar a nivel mundial de quién más consume películas en taquilla. Entonces estamos hablando de que vamos muchísimo al cine,
pero no producimos tanto. O sea, producimos muy poco, se consume más o menos, pero realmente nuestro consumo es brutal. O sea, la cantidad de cine que compramos del exterior es muchísimo. Híjole, ahí pues una gran problemática, ¿no? Sí, no, es un área de oportunidad si la sabemos capitalizar. Claro. O sea, para la mente de tiburón y esos emprendedores, bueno, hay oportunidades. Sí. Evidentemente necesitamos que las políticas públicas vayan alineadas con estas necesidades de un sector económico importante, de un sector cultural también que es fundamental. Es decir, México es conocido en el mundo por su cultura y de pronto por las malas noticias que hay, ¿no? De la situación de violencia, narcotráfico, etcétera. Pero tenemos que capitalizar eso, ¿no? Es decir, de seguir con ese referente de que México es cultura, es tradiciones, es gente buena y que trabaja. Sí, están los otros, sí, que pues sí es una mancha para nuestra imagen, pero bueno, tenemos que seguir adelante y para eso tenemos que alinear, como te decía, políticas públicas, sí, que la academia esté alineada, que la iniciativa privada también se alinee a un proyecto mayor, y entonces sí tendremos detonantes importantes para la animación y para el cine como industria. Exacto. Oye, Juan José, tú ahorita, por ejemplo, y lo haces, trabajas mucho con las juventudes, ¿no? Das talleres y luego también he visto en entrevistas previas que te piden como muchos consejos, ¿no? Luego tú a veces dices, híjole, los consejos, sí, no me sale, ¿no? Yo te replantearía la pregunta, porque sí te entiendo, ¿no? Luego cuando te piden consejos, a uno lo coloca en una posición muy difícil, sí, ¿no? Claro. Como a continuación un consejo, ¿no? Sí. Pero sí creo que en tu caminar, ¿sí? Cuando fuiste estudiante en la Universidad de Guadalajara y después tu paso, ¿no? De cómo te fuiste especializando, cómo fuiste construyendo tu identidad, ¿no? Y definiendo tu estilo. Sí. Estoy segura que tuviste muchos tropezones y muchos fracasos también, ¿sí? Y creo que cuando uno platica de los fracasos, salen solitos los consejos, porque claro, seguramente los tuviste que haber sorteado de maneras interesantes. Entonces me gustaría preguntarte más bien de tu caminar por la Universidad de Guadalajara y lo que siguió un poco más, ¿no? En este caminar como de profesión que nunca acaba, la profesionalización nunca termina, ¿no? Pero en este transitar de los estudios al emprendimiento, algunos por ahí experiencias que nos puedas compartir para las juventudes, porque suele ser una etapa muy decepcionante para los chicos y las chicas, ¿no? Sí, claro. Ahora les digo a mis alumnos que estamos dando acá un taller en San Luis Potosí, digo, ¿seguimos con la clase o quieren un consejo millonario? Realmente ahí de pronto nos encontramos con este ambiente donde queremos que todos sean emprendedores, aunque la economía no dé para tanto. No tiene nada de malo de pronto ser empleado de una empresa buena, no tiene nada de malo. O sea, si está en tu ADN, en tu formación y todo el tiempo quieres trabajar, bueno, hay un camino de evolucionar en ese sentido. Puedes empezar como becario en un estudio haciendo labores de apoyo, ir aprendiendo cómo funciona el sistema en la vida real, y en la medida que destaques en tu trabajo podrás irte a estudios más grandes, sí, podrás migrar si esa es tu naturaleza y es como tu plan de vida. Puedes irte a Canadá, a Estados Unidos o a Europa si tú quieres trabajar en otro tipo de estudios, que trabaje otro tipo de productos, y no tiene nada de malo el ser un especialista en algo y solamente trabajar para proyectos. También puedes ser un gran freelance, sí, si eres un artista, no sé qué te puedo decir, de la simulación de cabello o ropa en 3D, créeme que no te va a faltar trabajo, y trabajo muy bien remunerado fuera del país. Está bien para aquellos jóvenes que de pronto digan, bueno, pero es que yo quiero montar mi estudio y quiero dedicarme a esto y quiero que sea como un trabajo estable. Sí es bien importante estudiar cómo le va a los otros estudios, hasta qué punto tienen que crecer para que sea sostenible, o buscar un crecimiento que de pronto pueda ser contraproducente.
Entonces tienen que estudiar todos los casos de estudios que hay en México, cómo les ha funcionado a los que tienen licencias, cómo los que se han arriesgado con una propiedad intelectual de pronto les juega en contra, o aquellos que se han mantenido haciendo servicios que les va muy bien. Sí. Digo, ahorita con el precio del dólar baja un poquito, pero los que tienen trabajo por encargo de Estados Unidos, de Canadá, pueden mantener la vida así mientras exista este flujo y mientras seamos competitivos con buena calidad y buen costo. Y más o menos ese fue el camino que tú cuando de estudiante empezaste como a trazar, ¿no? Esta manera de siempre paralelamente estudiar, pero tener un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Que es importante, ¿no? ¿Cómo saltas? ¿Cómo das este brinco desde tus estudios para ahora sí emprender y luego meterte ahora sí a este universo tan complicado que es el cine mexicano? O sea, sí. ¿Cómo fue esas conexiones? ¿Te colaste en un proyecto? ¿Te sumaste voluntariamente a otro? ¿Te hablaron? No, mira, mi camino fue muy, muy particular. Realmente yo tengo una formación como artista plástico. Terminando la carrera, entré a estudiar un diplomado de medios audiovisuales, pero mi vista nunca estaba ni en el emprendimiento ni en el cine. Okay. Realmente yo quería ser un artista que trabajara con medios audiovisuales, pero en un formato más de Canal 1, hacer video experimental. Okay. Estaba completamente fuera de mi perspectiva el tener un estudio o hacer cine. En la medida que estudio medios audiovisuales me doy cuenta la importancia que tiene, por ejemplo, la narrativa. Entonces, que puedes también contar historias, claro, y llevarlo a otra esfera, que es el mundo del cine. Y fue llevándome de una forma muy orgánica, muy natural, a conocer ese otro mundo. Y también llegó la animación de una forma pues, muy casual. Estando en la escuela y con la formación que tengo de artista plástico, pues todos los maestros decían, bueno, ¿por qué no empiezas a hacer algo de animación? Porque ya tienes un dominio de la técnica, puedes pintar, esculpir, etc. Y dije, bueno, probemos. Y a partir de ahí es que llevaba las dos carreras de la mano, como artista plástico y como realizador. Pero evidentemente pues no podemos, el que mucho abarca poco aprieta. Uh-huh. Empecé a dejar cosas de lado. Llegó un punto en que ya no pude producir plástica y me enfoqué más a la producción de animación. Y hasta 2011 es cuando decido constituir la empresa, que se llama OTIC, que ya tenía varios cortometrajes con muy buena recepción y premios, pero necesitaba dar ese otro paso por un tema de conveniencia comercial, claro, que el firmar un contrato con una empresa constituida le da un poco más de certezas a determinados clientes. Sí. O para escalar los proyectos a otro tipo de convocatorias, subvenciones, también tienes más posibilidades cuando es una empresa constituida. Pero nunca fue el plan de me voy a enriquecer con la animación y el cine, porque creo que no es posible dadas las condiciones. Uh-huh. Sí, hay estudios a quien admiro mucho que se mantienen ahí haciendo servicios, pero nunca fue el plan, ¿eh? O sea, el plan ha sido seguir produciendo cortometrajes, hacer cine de muy buena calidad, uh-huh, y estar ahí batallando con la animación stop motion. Porque es una técnica además complicadísima, ¿no? Bien compleja. El proceso poco se conoce de lo complejo que es el proceso, de lo costoso que es también. Y en este sentido, platícanos un poquito sobre cómo has visto la evolución de tus proyectos, ¿no? Desde el primero, sí, que comienzas, cómo se tejían los equipos, sí, cómo eran las colaboraciones, hasta hoy en día, donde ya eres una figura con mucho reconocimiento, 5 Arieles, trabajas con Guillermo del Toro, tus trabajos o los trabajos de tu equipo, uh-huh, están en selecciones internacionales. Sí. Híjole, ¿no? Sí. Debe de ser para ti una retrospectiva bien interesante, decir, ay, me acuerdo cuando arranqué este proyectito y ahora, wow, sí, los grandes monstruos que hemos podido construir, ¿no? Así es. Mira, el stop motion es la técnica más antigua, tiene más de 100 años de que empezaron a hacer ejercicios con objetos inanimados, tratando de generar la ilusión de vida, ¿no? De ahí surge el término de animación, es darle un poco de alma, de ánima, uh-huh, a las cosas. Y por ahí de los 80 se creía que esto ya iba a terminar.
el nacimiento de la animación CGI. Parecía que ya no se iba a producir más stop motion y sí hubo una baja considerable de la técnica, pero gracias a que algunos directores de muy buen nombre, directores de cine conocidos en todo el mundo por sus películas de ficción, deciden regresar al stop motion por alguna razón, son muy necios y deciden que su historia, que ya de por sí es potente, tiene que ser contada con esta técnica en particular, y lo cual se agradece porque eso nos beneficia a todos, ¿no? Nos da un buen foco. Yo tuve la fortuna, en su momento era una desgracia, pero el primer cortometraje que codirigí fue en 35 milímetros, es decir, con una cámara Mitchell que tenía más de 80 años, yo creo, de haberse construido, lo cual me generaba miles de problemas. Y nos tocó vivir esta transición de trabajar a 35 milímetros, el nacimiento de la imagen digital, la revolución y lo que significó. Hoy día tenemos avances tecnológicos que facilitan muchísimo la producción de esta técnica, la hace mucho más precisa, mucho más segura, pero al final del día la técnica es un güey encerrado en un foro a oscuras, neceando, generando 24 cuadros por segundo. Exacto. Es decir, mover 24 veces la marioneta para que se genere un segundo de animación. O sea, es un suspiro, un parpadeo en pantalla, pero representa muchísimos meses de trabajo. Y bueno, yo creo que el stop motion sigue siendo de necios. Yo tengo una relación de amor-odio con la técnica. No estoy casado. ¿Independencia? Sí, no estoy casado con la técnica. Yo creo que es un vehículo. Sí. Lo que realmente importa es la potencia y la importancia de las ideas, las historias, y ya después se encontrará cuál es la técnica que mejor funciona. Hay que ser mucho más pragmáticos y menos románticos en ese sentido. Cuando trabajamos desde las trincheras de las guerrillas de poco presupuesto, sí tenemos que ser mucho más pragmáticos. Y está muy bien el stop motion, pero hay que ayudarnos un poco también con proyectos de mayor envergadura. Tenemos que ayudarnos más de la tecnología y de otras técnicas. Sí, y justo hablando de estos proyectos, Juan José, digamos, tienes una gran ventaja, tu perfil es además experto en muchas cosas, ¿no? Eso lo hace también muy, muy rico. Eres director, pero también tú a veces te encargas de los títeres, no sé ya en qué tan medida o qué tanto, ¿no? En el diseño de los personajes, también haces adaptaciones de guión, entonces de pronto en tus trabajos te ves varias veces en los créditos, ¿no? Sí. Y eso debe ser para ti, pues, una carga. Seguramente tiene que ver mucho con tu empuje, con tu pasión y con el amor al proyecto, sin romantizar, pero bueno, ahí estás, ¿no? Háblanos un poquito de eso, cómo es, ¿no? Mira, yo creo que es un perfil que compartimos muchos. La mayoría de los que llegamos a dirigir cortometrajes pasamos generalmente por la escritura de guión, tenemos que gestionar recursos, también somos productores. De pronto los que tienen las habilidades y el perfil también hacen dirección de arte, algunos incluso hasta hacen foto y hasta editan. Entonces, pero tiene que ver con un perfil que de pronto no es tan positivo para la industria. O sea, la gran industria requiere perfiles de especialización muy particulares. Entonces, los que somos generalistas de pronto estamos en desventaja en ese sentido, pero es el precio. Realmente lo que queremos es contar nuestras historias, y así nos lleve 2, 3, 4, 5 años. Verla en pantalla, ese es el único premio, es la forma en que nos podemos satisfacer estéticamente, porque pasamos por todos estos estadios, todos estos títulos que tenemos que poner para llegar a ese fin. Entonces ya siempre existe con los más jóvenes este dilema de especializarse o no. Yo les hago la pregunta, es que ¿qué es lo que tú quieres? Si realmente tu plan y tu sueño desde niño es trabajar en un estudio como Pixar, sí te conviene que especialices en algo muy puntual. Si te gusta el tema de arte, pues tienes que hacer concept art increíbles, y tarde que temprano vas a pasar por diferentes estudios de diferente tamaño hasta que llega un punto en que seas un artista de renombre y que diferentes proyectos te busquen. Pero eso implica que solamente vas a hacer concept, o que solamente vas a hacer mates,
o que solamente haces partículas en postproducción. Ese camino de la especialización sí te lleva a un trabajo seguro, te lleva a que migres seguramente y que puedas ser un artista respetado, pero como especialista en algo. Cuando a mí me preguntaban un poco más joven sobre la especialización, yo decía, pues no soy insecto para especializarme, yo quiero hacer un poco de todo. Y sí, es una idea de pronto que puede parecer como romántica, el sentirse un renacentista de nuestra época, pero es la necesidad. O sea, si no tengo de pronto recursos con que contratar a un grupo que sí lo sepa hacer, pues tengo que aprender a hacer determinada situación. Obviamente con el paso del tiempo, pues ya me voy desligando de ciertas cosas. Sí. En el caso de mi último cortometraje, Tío, prácticamente el 98% lo animó un joven de 26, 27 años, porque dice, bueno, él lo va a disfrutar mucho más que yo, es muy bueno, entonces, aunque sí tengo como 5 créditos, el de animación no aparece, porque preferí que él lo hiciera. En el caso de las marionetas, trabajo con León Fernández y Rita Basulto, que son, bueno, son los mejores, realmente hacen marionetas increíbles, y somos un equipo que funciona muy bien, yo les ayudo en lo que puedo, en la parte de producción, que es lo que es su talón de Aquiles, y ellos me echan la mano en la producción de marionetas, la foto, etcétera, etcétera. Oye, y además, qué bonito es toparnos con tus trabajos y con los trabajos de todo el equipo, ¿no? Estaba viendo el otro día el corto de Jaulas y bueno, también de Simbo. Sí. Y es bien bonito cómo a través de estas metáforas animadas tú colocas problemáticas no solo de México, sino también bastante profundas. Te falta Tío. Me falta Tío. Me falta. Ese es otra cosa. Bueno, pues ya la quiero ver. Pero son temas bien profundos. Sí. Platícanos un poquito cómo es este ojo tuyo, ¿no? Que detecta los temas que son interesantes, a través de qué historias, cómo tejes este proceso creativo que no es en sí la técnica de animación, estamos hablando de la historia y los planteamientos, ¿no? Sí, los conceptos editoriales. En mi caso, y es algo que de pronto sí aconsejo cuando doy talleres o cursos, es que cuando quieres hablar de cosas importantes, de cosas que sean significativas para ti, tienes que hacer un ejercicio como espectador y decir, bueno, ¿qué películas me han marcado? ¿No? O sea, ¿cuál me hizo llorar? ¿Cuál me hizo reír? ¿Cuál me mantuvo al borde de la butaca? Y luego hacer un análisis de esas películas. ¿Por qué estas películas me marcaron de alguna manera? Entonces ya dependerá de ti. ¿Qué quieres hacer como realizador? Ya que tienes toda esta información, tú decides, ¿qué es importante para mí? En este caso, ¿ser millonario haciendo animación? Definitivamente no. Entonces se descartan un montón de situaciones. Y la conclusión a la que llegué desde mi primer cortometraje es que tenía que hacer experiencias cinematográficas que fueran edificantes, que perduraran. Sí. No es como, no sé, yo puedo ver una película comercial de superhéroes de Marvel, pero sé, y está bien, la disfruto en ese momento, pero sé que a la semana ya no me acuerdo de nada. Claro, X, ¿no? Fue entretenimiento. Sí. No obstante, hay otras películas que las recuerdo desde que tenía 14 años, que me marcaron de alguna manera. Tiene que ver mucho con la época en la que la viste, por ejemplo, El Muro de Pink Floyd, la vi cuando estaba en la secundaria, evidentemente me voló la cabeza. Sí. Una película que se llama Birdie, que también es muy para el tema de la adolescencia. Okay. Cuando era niño me marcó mucho, por ejemplo, todo lo que veía donde trabajaba Harryhausen, que él era un especialista, se le llamaba de efectos especiales. Lo que hacía era generar animación stop motion de un nivel increíble para la época. Donde podemos ver de pronto a los argonautas peleando contra unos esqueletos, contra cíclopes, ver un kraken, no sé, eso desde luego me marcó muchísimo. Y es algo que se queda, es una semilla que se queda ahí. La mayoría también de los autores te dirán, no, es que mis referentes son McCarthy, te van a hablar de autores muy elevados, Nietzsche, etcétera. Pero lo que sucedió realmente en nuestra infancia sí nos marca muchísimo, aunque lo tengamos ahí medio olvidado. Yo lo creo, estoy convencida de eso. Y en este caso, yo creo que trabajar desde la honestidad es el mejor de los consejos.
yo le digo a los chicos, no estén buscando qué es lo que funciona en el mundo industrial. No busquen cuál es la moda, porque van a llegar tarde a eso. Mejor busquen en su interior qué tipo de historias quieren contar. En mi caso, como decías, Jaula, ya que veas Tío te darás cuenta, sí es bien importante generar estas experiencias edificativas, que sean significativas para el espectador, y además creo que hay un compromiso con el momento histórico. Estos cosas en particular, que pueden ser fuertes, que son oscuros, no es... Sí. Nos salimos del estigma que la animación es para niños. Exacto. Y que es entretenimiento. Yo creo que no. Podemos abordar cualquier tipo de tema, con cualquier tipo de género cinematográfico, y contar estas historias que son del interior. Son realmente la única forma en que vamos a conectar realmente con el espectador. Y en ese sentido, pues me siento muy afortunado que de pronto conocía artistas de 26, 27 años, que son excelentes haciendo arte, que me decían, es que yo cuando estaba en la secundaria vi El octavo día y me marcó y dije... ahora tú eres... Exacto, un poquito, estoy echando a perder a muchos jóvenes, pero digo, es bueno, no es el objetivo, no lo hago por eso, pero más allá del nombre o quién lo hizo, se trata de generar esa epifanía de pronto, claro, que ves una película y te deja pensando y te vas a la cama y no sabes cómo digerirla, o la comentas con quien puedes, quien ya la vio y tal. Sí. Ese tipo de experiencias yo creo que es lo más importante para el quehacer cinematográfico. Sí, está todo el otro rollo de industria, de generar empleos, sí, que es importante, pero a mí esa es como el principal motivo. Entonces una primera línea de acción es lo que nos inspira, ¿no? Sí. Para que orgánicamente o de una manera auténtica se coloquen los temas, no partiendo desde la moda, sino desde la autenticidad de lo que creemos que es importante. La sinceridad y la honestidad. Totalmente. En eso es importantísimo. Otra de las cosas que me gustaría preguntarte, Juan José, es que me da muchísimo gusto que sigas en México, ¿no? Porque de pronto el sueño es, en cuanto pueda, ¿a dónde le brinco? Muy válido y también padrísimo, increíble, ¿no? La tierra es de todos, sí, somos ciudadanos del mundo y eso es increíble. Pero yo también creo que veamos que figuras como tú sigan en México también es un síntoma súper genial de que hay comunidades creativas en México que se están construyendo, ¿sí? Porque tú no puedes estar solo, sí, ¿no? Y eso quiere decir que hay toda una comunidad, toda una industria que está, sí, luchando desde México. Platícame de eso, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué sigues y con quién trabajas? Sí, mira, yo la verdad me considero un tipo extremadamente privilegiado, que no he tenido que trabajar nunca porque vivo de lo que me gusta. O sea, yo no lo veo como uy, tengo que levantarme a hacer tal cosa. Son los proyectos que yo he querido hacer. Sí. He encontrado, a fuerza de estar tocando puertas, de insistir y tal, los medios para poder producir lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Y sí he encontrado los medios para poder resolverlos. Como te digo, es cosa de esfuerzo y de demostrar con resultados que los apoyos sí han sido positivos. En estos 25 años, evidentemente, ha habido altibajos desde las políticas públicas. Hubo un periodo muy gris para la animación, que fue por ahí del 2000 al 2006, donde desde la institución del IMCINE decía, a ver, ¿saben qué? Animación vamos a parar un poquito porque esto no está funcionando. Y tú revisas las estadísticas, sí fue una baja importante en la producción, y después se retomó el camino con más convocatorias, con apoyo. El FONCA nunca dejó de apoyar, por ejemplo, y siempre he encontrado los canales para poder producir. En ese sentido no me puedo quejar. Sí he contribuido a este ecosistema positivo de creativo. He encontrado los personajes ideales para generar grupos de trabajo importantes, y lo más importante es que se nota en pantalla. Sí. Alcanzar valores de producción competitivos con tan pocos recursos, sí es un gran reto, pero se ve recompensado con la selección en festivales, premios, etcétera, y es esto, ¿no? Ideas potentes que estén muy bien hechas, te
te va ayudando, ¿no? A continuar. Sí. No me he ido de México porque aquí encuentro las condiciones ideales para lo que yo quiero. Es decir, si me enseñan, oye, podrías tener algo muy irreal, podrías vivir en un yate en el Mediterráneo y la fiesta y tal, pues, o sea, a mis casi 50 años es imposible que yo llegue a eso, porque quien lo quiere hacer, una buena parte, el 90% ya es herencia, y el otro 10 tendrá que seguir otro tipo de caminos que el cine no te lo va a dar. Claro. Entonces, sí podría trabajar fuera de México. He estado en España, por ejemplo, dirigiendo un proyectito, Sí. pero son estancias muy cortas. Realmente aquí yo prefiero luchar para mejorar las condiciones para los demás, ¿no? Los que vienen. Si se da alguna oportunidad, tendría que ser increíble como para yo decir, bueno, voy a migrar a Canadá o me voy a otro país, pero lo veo muy poco probable. Y que de pronto eso también será relativo, ¿no? Porque en realidad uno ya de pronto se encuentra trabajando en proyectos internacionales desde sus propios territorios, ¿no? Así es. Entonces eso también es bien interesante. Sí. Hablando de estas condiciones que tú mencionas, Juan José, ¿cómo ves ahorita en comparación, porque te ha tocado ser actor importante en esta línea del tiempo del financiamiento, de la industria, de las políticas? Hoy, ¿cómo ves tú el momento del cine mexicano? Yo creo que es un momento de transformación. En el nuevo sexenio, cuando se terminan con los fideicomisos y se crea un nuevo fondo, sí generó pues muchísimo ruido, hay mucho malestar de pronto, hay quien está a favor, en contra. Lo importante es que siga fluyendo el recurso para la producción cinematográfica. Creo que los gobiernos de todo el mundo tienen esa obligación de realmente apoyar la cultura, porque es apoyar la identidad colectiva de todo tu pueblo. Y nosotros como realizadores tenemos una gran responsabilidad con cumplir, con hacer las cosas bien, ser un referente fuera de nuestro país. Sí, obviamente, pues, estos grandes directores que ganan premios importantísimos, todo el mundo los celebra, todo el mundo los festeja, pero finalmente tuvieron que salir de México para poder producir ese tipo de películas tan exitosas. Y todos han regresado de pronto porque hay una necesidad de hablar de nuestras raíces, de nuestra infancia, y todos lo están haciendo, ¿no? Aunque tengas una carrera súper exitosa fuera de México, todos regresan. Y eso desde luego es muy positivo, sobre todo para la imagen de los nuevos realizadores, de los estudiantes, etcétera. Que digo, hay que ser muy realistas con ellos. Yo generalmente trato de decirles cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra condición socioeconómica, cultural del país, y a partir de eso que se planteen pues retos que sean viables, ¿no? Y yo creo que sí necesitamos consolidar cierto tipo de apoyos de gobierno. Algunos que se acabaron ayudaban muchísimo de pronto. Había una cosa que se llama ProMéxico, que las industrias creativas lo utilizaban mucho para salir y vender sus servicios, sus productos, etcétera, que ya no existe, por ejemplo, ¿no? Ya ahí perdimos un poquito en ese sentido. Pero bueno, yo creo que sin o a pesar de, se va a seguir produciendo, encontraremos la manera, y yo creo que ahora la tecnología es una gran alternativa. Tenemos que trabajar con responsabilidad y hacer cosas que sean viables, o sea, no plantearnos proyectos que van a terminar enlatados porque nunca pudimos consolidar un presupuesto. Cierto. Y en este sentido, ahorita, el momento creativo que vives, ¿no? Que también debe ser bien estimulante, porque ahorita nos comentabas que ya, digamos, esos créditos, ¿no? En los cortos ya son más extensos porque ya te están ayudando jóvenes en temas de animación, etcétera. ¿Cómo ahorita vives este momento creativo donde tienes tecnologías, mejores tecnologías, cómo usas la tecnología artificial, hasta dónde, cuáles son estos límites, ¿no? Porque ahorita, justo de unos añitos para acá, no salimos de una cuando entramos a otra, exacto, ¿no? Y también es todo un desafío cómo empezar a lidiar con la inteligencia artificial en términos de
propiedad creativa también, Sí. ¿no? ¿Cómo te va en ese sentido? Mira, a principios de año, antes de que explotara todo esto, ya había algunas plataformas que trabajaban en su versión beta de generación de imagen a partir de la inteligencia artificial. Okay. Desde luego eso sí me voló un poco la cabeza, porque así es la tecnología, cada 6 meses salen cosas nuevas, es muy difícil que tú estés al corriente de todo. Sí. Lo que sucede ahora con la inteligencia artificial es que sí genera de pronto muchas dudas, ansiedad, Sí. sobre todo para la gente creativa, ¿no? Sí. En mi caso, yo creo que tenemos que subirnos a ese tren, tenemos que tratar de aprovechar lo más posible. Si facilita nuestro trabajo, pues es bienvenido. Sí. Seguramente alguien se sentirá amenazado por decir, no, es que ya no me van a contratar para hacer concept porque los pueden hacer con inteligencias, ¿no? Sí. Pero yo creo que no. Yo creo que ellos mismos tienen que tomarlo como una herramienta más para ser mucho más productivos y eficientes en su quehacer. Sí, podrás hacer de pronto cartones de referencia solo con inteligencia artificial y ya te ahorraste mucho tiempo de investigación. Ya te tendrás mejores ideas y referencias para poder generar tus propios conceptos. Entonces, sí hay que aprovecharlo. O sea, Sí. total, ya está aquí. Aunque hagamos berrinche y patalemos, no va a cambiar. Claro. O sea, es algo que llegó Sí. para quedarse. Sí. Y el alcance no lo podemos saber. O sea, es muy complicado decir qué va a pasar con esto a futuro. Por lo pronto, tenemos que seguir con nuestra vida, nuestros proyectos y aprovechar todas las herramientas posibles. Sí, sin duda. Y además este tema es transversal, Sí. está impactando en todos los ámbitos. Nosotros desde las radios públicas también, Sí. ¿no? Hay muchos desafíos, mucha resistencia también. Pero también comparto la idea de que son herramientas que las tenemos que usar y que no nos solucionan los problemas en su totalidad. Es muy importante plantearlo, ¿no? Sí. Y ahora hablando sobre tus proyectos, ¿no? Sobre los temas, ¿qué temas vienen por ahí? Porque, bueno, si me puedes platicar también de Tío, para Sí, los claro. que no han visto el corto, ¿no? Cómo surge el proceso y qué temas siguen por ahí, porque estoy segura que por ahí tienes un blog de temas pendientes, ¿no? Situaciones sí, que te sí, gustaría sí. poner algún día, en algún momento sobre pantalla. Por supuesto. Platícanos, Mira, Tío. fue por ahí yo creo que de 2014 que comencé a trabajar en la idea de un largometraje. Empecé escribiendo algunas escenas sueltas, buscando referencias y tal. Este proyecto llamado Niño Carbón. De entrada era muy ambicioso el proyecto. Sí lo pensaba en stop motion y decía, es posible, lo escribía siempre con un poco de freno de mano, es decir, como también produzco, al momento de escribir decía, no, es que esto se me está yendo de las manos, regresar, borrar Sí. y replantear que finalmente lo importante es la parte medular de tu historia y de tus conflictos de tus personajes. No va a cambiar, simplemente la forma en que lo planteas sí lo puedes llevar a un plano de lo viable o destramparte y que se te vayan las cabras al monte y hacer un guión que es irrealizable y que es inviable. Por eso te sirve hacer muchas cosas. Sí, exacto, y estarme cambiando la cachucha, no sé si sea lo más recomendable, pero bueno, es lo que hago, no puedo hacer otra cosa. Empecé a escribir y en algún punto en mi investigación conocí la minería en Bolivia, vi leí unos PDFs, algunos libros y me topé con un documental que sí fue importantísimo porque ahí descubrí que hoy día en las minas de Bolivia todavía trabajan niños, son niños mineros y que ellos tienen que rendirle tributo a una deidad que se ha inventado que se llama el Tío, que es una suerte de demonio, un dios demonio que es el dueño de las minas y los mineros tienen que llevarle hojas de coca, aguardiente, cigarros y tal, como una ofrenda para que les permita trabajar y salir con vida. Entonces, esta historia me voló la cabeza porque ahí encontré un personaje que era fundamental para el guión que yo estaba escribiendo. Entonces, de la forma más respetuosa y admiración por la cultura andina, dije, a ver, yo lo necesito.
lo integré, lo tropicalicé un poco para que fuera, sí, latinoamericano, más general. Y entró con tal fuerza este personaje en mi historia, en mi guión, que en algún punto dije, a ver, es que ya tengo la urgencia de hablar del tío, y entonces apliqué a IMCINE para hacer el cortometraje, que de alguna forma es el preludio del largo, de Niño Carbón. Entonces, bueno, lo metí, me batearon 2 veces en la convocatoria nacional. ¿A poco? Sí, claro, sigue pasando, ¿eh? La tercera ya... Bueno, esa es una muy buena, Sí. de los tropezones de los que Sí, claro. hablábamos. O sea, ya sabemos, puede pasar. Ajá, claro. acostumbrémonos también, Sí, que no quiere decir... Que no lo voy a hacer. No, Exactamente. yo sigo trabajando por mi cuenta, sigo experimentando con materiales. Ya cuando se da el financiamiento, producimos Tío, que le va muy bien. O sea, tiene como 200 selecciones internacionales, más de 40 premios y menciones del jurado. Le va muy bien. Es la historia que existe entre mi protagonista de largo, que se llama Martín, es un adolescente minero, y el conflicto que existe con esta deidad llamada Tío. Tiene una carga social importante este cortometraje como tal. Es un mensaje poderoso, creo yo, que todo el mundo es lo que me dice. Nos habla del momento histórico, de un tema delicado, pero tenía que hacerlo. O sea, era una urgencia, no era con el fin de que esto me va a ir muy bien, voy a ganar dinero, no sé qué. No, era como, tengo que contarlo ya. Y al mismo tiempo yo sigo trabajando con el desarrollo de Niño Carbón. Es decir, actualmente, sin un presupuesto consolidado, yo sigo trabajando con mis tiempos y experimentando con otras técnicas, porque realmente el stop motion, te digo, es maravilloso lo que puedes lograr en pantalla, pero lo que hay detrás es un sufrimiento tal. Lleva demasiado tiempo y es muy caro. Entonces estoy incursionando y estoy tratando de hacer híbridos entre stop motion y animación CGI. Sí. Okay. Entonces, las secuencias que estoy trabajando ahora, gracias al apoyo del Sistema Nacional de Creadores del Arte, me puedo dar el lujo de eso, de experimentar y explorar con diferentes técnicas para tener un presupuesto más manejable y tener tiempos de producción que sean más realistas a nuestros tiempos, ¿no? Claro. Y entonces sigo trabajando con ese proyecto, sigue avanzando en la medida que tenga otros 10 minutos y que sigamos avanzando, definiendo temas con la técnica. Entonces ya buscaré consolidarlo en términos presupuestales, Claro. quizás buscar dinero fuera del país, coproducciones, etcétera, pero eso yo creo que será para el siguiente año. Antes tengo que correr un flujo de trabajo mezclando las dos técnicas. Y disfrutar de Tío también, ¿no? Sí, fíjate. Y trabajar, ¿no lo has disfrutado? Sí, digo, no como yo hubiera querido. Lo estrené en 2021. Estrené el corto 2021, pero todavía seguíamos con los problemas de restricciones por la pandemia. Entonces, una buena parte de la ruta de festivales pues, fue en ausencia. No pude viajar a presentarlo. Mi primer internacional fue en Annecy, que es el festival más importante para la animación. Es como el Cannes, pero exclusivo de la animación. No pude ir porque Francia estaba cerrado, te pedían estar en cuarentena 15 días. Entonces lo viviste como en un sueño raro. Sí, fue algo muy raro. Le iba muy bien. A la semana tenía 4 o 5 notificaciones de selección, pero era, por un lado, la satisfacción y por otro lado, la tristeza que no podías viajar, que no podías ir a presentarlo y discutir con tu público y hablar del corto. Entonces fue una experiencia agridulce. Claro. Al final el balance es sumamente positivo. Claro. Lo importante es que se vea prácticamente en todos lados. Y así fue, más allá de que yo no tuve la oportunidad de acompañarlo, pero bueno, yo creo que ya terminó su ciclo, ya lo último fue ganar el Ariel, y a partir de ahí ya IMCINE ya lo pueden ver en Filmin Latino. Okay. Si están en una IP mexicana, se registran, es gratis. Muy bien. Entonces, excelente que ya está accesible para todo el mundo. No es lo mismo. O sea, yo sigo pensando que verlo en pantalla, Claro. Proyectado con público, es la verdadera forma en que se aprecia el detalle, el sonido, como debe de ser. Pero bueno,
no hay de otra, de pronto tenemos que verlo en un monitor Claro. de computadora. Y hablando un poquito de eso, que también es bien interesante, yo recuerdo cuando, ¿te acuerdas antes de que arrancaran las películas que había siempre un spot de Sí. no a la piratería, ¿no? Sí. Y en ese momento uno decía, híjole, esto, la piratería. Y ahorita, híjole, no, nada que ver el tema, ¿no? No es que se vendan en físico los materiales, ahora No. el tema es que se filtran y se van, y cómo se vive ahora eso también. Debe ser también complicado, ¿no? Sí, digo, es un tema de ética y moral de las diferentes sociedades. Aquí en México se habla de un 3% del PIB en economía fantasma, que tiene que ver con esto, con piratería, réplicas, el usar software sin permiso, el compartir películas y tal. Ahora es mucho más fácil, o sea, tienes un link, se lo mandas a 100 de tus amigos y ya esos 100 ya no fueron a ver la película al cine, sino que ya lo vieron en su casa. Es la realidad, o sea, Sí. sí, la tecnología está muy Hay que bien hablar de para ella, unas pues, cosas, ajá. pero en otras cosas también juega en contra de quien produce propiedad intelectual. Claro. Pero mira, para un cortometrajista da igual, o sea, realmente uno sí quisiera que lo vieran en los festivales, proyectado, pero si no, pues bueno, que lo suban a la plataforma que sea y que se vea. Eso es lo que realmente importa, porque no vamos a obtener un beneficio. El cortometraje no es que te vaya a hacer rico, no vende tanto. Claro. Es más importante transmitir esas historias. Claro. Tú estás trabajando ahorita con los chavos, aquí tienes un taller y es un ejercicio, ¿no?, que haces constantemente. Sí. ¿Cómo ves ahorita por ejemplo, a ti me platicabas un poco cómo viviste las premiaciones de Tío de una manera medio surrealista, ¿no? Sí. Definitivamente fueron 2 años y no nos gusta de pronto ya hablar de la pandemia, Sí, porque sí. quedamos hartos, ¿no? Sí, Ahorita sí. nos dicen pónganse el cubrebocas y nos genera una sensación de flashback, medio doloroso y como en pausa, ¿no? Pero también es bien importante no perder el tema de vista, sobre todo por la sensibilidad hacia los jóvenes, ¿no? Sí. Que hoy en día también les pegó muchísimo en etapas muy cruciales de su formación. Al menos, por ejemplo, ahorita yo desde la universidad te podría decir que sí hay en estas generaciones una sensación un poco de necesidad de volver a inspirarse, Sí. ¿no? Y seguro tú también lo estás viendo. ¿Cómo te ha ido con los chavos? Bien, Sí. Yo suelo dar este tipo de talleres justamente porque Para eso. aprendo, yo vengo a aprender Claro. de estos chavos que están viviendo un momento muy interesante que a mí me causa de pronto mucho conflicto. Estas nuevas generaciones, hablamos de chicos de 15 a 25 años, que han vivido esta revolución digital, la transmisión de conocimientos inmediata, la recompensa rápida, la forma de obtener información también inmediata, hace que sea una mente completamente diferente. Nosotros, cuando éramos estudiantes, tenías que ir a la biblioteca, buscar libros, investigar, copiar. Si bien te dejaban escanear algunas cosas, pero ahora tienes acceso a toda la información. Sí. Eso ha cambiado los hábitos de consumo audiovisuales de toda la gente. Por ejemplo, ahora es muy difícil que los jóvenes mantengan la atención por mucho tiempo, porque sus hábitos están condicionados a lo que te dura un TikTok, lo que te dura una Insta Story, lo que te dan las redes sociales. De pronto, esa inmediatez también repercute en su forma de ser y su forma de aprender. Entonces, cuando tratas de enseñar animación, stop motion a estas generaciones, es un gran choque porque ellos están acostumbrados a la recompensa fácil y rápida. Los resultados los obtienes rápido. Entonces, la animación es todo lo contrario, es que vas a sufrir muchísimo tiempo para poder ver en pantalla un resultado. Claro. Entonces, estos chicos ya les resulta más difícil alcanzar metas a mediano plazo o a largo plazo, en el caso de que quieran producir un corto, porque su mundo está corriendo a otra velocidad. Y se ha banalizado tanto incluso la forma de ver el cine, que a mí me parece lo más terrible que la gente vea cine en el celular o en la tableta,
o sea, al grado de que habrá gente que sigue viendo la película cuando está en el baño, ¿no? Por Claro, ejemplo. sí. Es decir, tienes tanto acceso a tantas películas que ya es algo banal como, no me capturó a los 5 minutos, la quito y veo otra cosa, y no se dan las oportunidades para ver la película completa. Y no es la manera de verla, ¿no? Claro. Digo, y peor creo yo que la llevan los diseñadores sonoros, los músicos que trabajan para No, cine. el tema del sonido. Porque nunca, sí. nunca va No a ser. alcanza todo lo que compusieron. Puedes tener una pantalla increíble en tu casa, un proyector increíble, que sí, visualmente lo aceptas, tienes, digamos, el 90% de lo que se quería proyectar, pero a nivel sonoro nunca vas a tener un sistema de 5.1 o un muy buen estéreo para verla y escucharla como se tiene que ver en una sala de cine. Sí. Entonces son las condiciones Sí. tan cambiantes que ahora le agrega un componente negativo Sí. a su forma de crear. Por un lado, sí, la tecnología les ayuda muchísimo, el acceso a la información, pero también les juega en contra en ese sentido. Sí. Híjole, pues ahí está el desafío y el reto también, Así es. ¿no? Juan José, te quiero agradecer muchísimo por esta conversación. La pasé muy bien. Qué bueno que podemos conocerte a través de esta serie. Muchísimas gracias. No sé si quisieras por ahí cerrar con algo. No, nada que agradecer. Yo creo que es un honor haber venido a dar este taller y la charla que damos mañana aquí en el Festival de la Universidad Autónoma de San Luis. Yo creo que hay que apoyar este tipo de eventos. Es muy importante la descentralización de la producción, pero también nosotros en todos los estados tenemos que empezar a crear públicos. Es decir, si los jóvenes no tienen acceso al cine mexicano por este tipo de eventos, pues difícilmente los van a buscar por ellos mismos. En la medida que se los pongas al alcance y que se den la oportunidad de verlo, puede que entonces entiendan cuál es su realidad y cuáles son los alcances que tienen para este momento. Es decir, no por ver una película de Marvel, difícilmente van a alcanzar a llegar a esos estadios de producción donde pueden hacer películas de $300 millones. Claro. Pero si de pronto ven un documental hecho en México con 200,000 pesos, $1 millón, es darles, darles ese mensaje de que sí se puede hacer cine poderoso. Claro. Y que no tiene que ver con aquello, ¿no?, que nos han vendido que es el cine. Estos documentales también es cine y está al alcance de todos. Qué interesante, ¿no? E iniciativas como los festivales, Sí. que hay muchos también aquí en San Luis, Sí. se realizan bastantes. Tenemos el otro que es Cinema, que también está bien interesante. Pues son justo estos mecanismos Sí. donde te das cuenta que son personas también, que es más sencillo de lo que pareciera estar en contacto, ¿no? Comunicar, aprender, ¿no? Construir en colectivo. Nada más el chiste es estar un poquito alertas de lo que sucede, ¿no? Tener este ojo siempre muy sensible con lo que sucede en nuestro país. Y pues te agradezco mucho que te hayas dado el espacio. Nada Juan que José. agradecer, un gusto estar aquí. Pues bueno, creo que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue un episodio más de Lumbreras, del cine mexicano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.